Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre los tipos de técnicas de campo. Nuestro equipo está conformado por Emanuel Flores Gómez, Denis Bustos Rodríguez, Estrella Jiménez y yo, su servidor, Luis Fernando. Bien, la primera técnica de investigación es el experimento. Esta consiste en realizar una comprobación de una hipótesis. Esta hipótesis va a buscar explicar diversos fenómenos, ya sea de la sociedad o de la naturaleza, a través del método científico. De igual forma, los experimentos nos permiten obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien para estudiar una situación que pueda así diagnosticar necesidades o algunos problemas o efectos que surjan en nuestra sociedad. Y a diferencia de esto, va más aplicado en el entorno social. En el entorno de la naturaleza busca más explicar fenómenos, ya sea como comportamiento de algún como la respiración, el proceso digestivo, cómo reaccionan ciertos seres vivos, entre otros. La otra forma de técnica de investigación es la observación. Esta debe de ser consciente en la búsqueda deliberada. Esta siempre debe de ser guiada por un objetivo o propósito al que tenemos que llegar. Como está claro, lo tenemos que tener determinado y definido. Existen dos tipos de observación, la observación pasiva y la observación activa. La observación pasiva consiste en que cuando nos adentramos en participar en un experimento, podemos ver cómo es que el objeto se comporta, analizarlo, tal vez detallarlo a fondo, pero sin participar en la acción que dicho experimento está haciendo. No podemos nosotros, como investigadores pasivos, adentrarnos más en la investigación de tal forma que participemos en la actividad que se esté realizando. De la misma manera existe la observación activa. Esta es lo contrario a la pasiva, y en esta se va a observar, pero asimismo igual vamos a tener que adentrarnos nosotros dentro del mismo experimento o lo que se esté investigando. Claro ejemplo de la observación activa es cuando digamos que se lleva a cabo un experimento de qué cosas realizamos nosotros ante un temblor cuando estamos en la sociedad. Este experimento nosotros lo vamos a analizar y a observar, pero de la misma manera nosotros tenemos que participar en él, ya que nosotros formamos parte de la sociedad. De esta manera nosotros participamos activamente en él y no solo estamos observando. Un ejemplo de pasiva, como bien lo decía, es en una sala de experimentos en el que se esté analizando, digamos, la respiración de algún ser vivo. Entonces nosotros podemos observar, analizar, pero no podemos interactuar nosotros dentro del mismo experimento para ayudarle a este ser a, digamos, que a ver cómo respira. Entonces se determina que nada más la investigación es observativa, sin adentrarnos en el tema de participar en el mismo, por algún motivo ayudarle a dicho ser o cosa que se esté investigando. Bueno, hoy yo les voy a explicar qué es la encuesta. ¿Qué es? La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser uno estructurado y presentarse por escrito. Son una de estas ventajas. Las ventajas es que puedes aplicarlo de forma indirecta, enviarlo por correo y en manos de una encuesta para después recogerlo.
Los tipos de preguntas. Para el cuestionario existen 3 tipos de preguntas. Unas son las cerradas. Son preguntas cerradas cuando el encuestado solo tiene una alternativa de respuestas. Ejemplo, sí, no sé, de acuerdo, indiferente o en desacuerdo. El segundo tipo de pregunta es la abierta. Esta pregunta se deja al cuestionario contestar en forma libre para que exprese de manera libre su respuesta. Y la tercera es abanico de opción múltiple. Con las preguntas de abanico se propone al encuestado un determinado número de respuestas a escoger. Puede elegir una o más opciones. Bueno, la siguiente técnica es la técnica de entrevista. Esta técnica consiste en un interrogatorio que se caracteriza por su amplia interpretación de cara a cara. Esta se utiliza con el fin de obtener información más detallada, para lo cual se hacen preguntas abiertas. Una de las formas de la entrevista es la estructurada. Se define estructurada cuando el entrevistador prepara previamente una guía de preguntas en un orden definido. Se lleva este tipo de entrevista demandada información suficiente sobre el tema u objeto de estudio. La otra forma de la entrevista es la no estructurada o libre. Esta forma de entrevista se le recurre cuando no se cuenta con suficiente información sobre el tema o para estructurar una entrevista en profundidad, es decir, una entrevista que rescate datos suficientes, significativos de la persona a medida que se desarrolla una conversación. Bueno, yo les voy a presentar la técnica de la historia de vida. Esta historia recoge los datos de una cierta comunidad en específico. Los recolectan de acuerdo como la gente, tal y como lo supieron o como sucedió. La intención de estos es elaborar y transmitir una memoria personal o colectiva, ya sea de una persona o de una gran sociedad, que hace referencia a formas de vidas que se han suscitado en algunas comunidades en ciertos periodos. Algunas comunidades lo han hecho en un cierto periodo histórico y tiene que ser concreto, ya que para las técnicas de investigación se tiene que contar con datos precisos y verdaderos. Aparte de esto, la sociedad o una persona es la persona que los va recabando para de esta forma pues llevar conciso una investigación clara. Un ejemplo que podemos manejar en la historia de vida es, por ejemplo, cuando se busca hacer una biografía de una persona, se va a consultar los datos y él mismo te relata su vida. Puede ser las diferentes cosas que ha vivido, qué es lo que ha sufrido, a qué lugares ha visitado, pero esto se basa en un hecho real y por esto mismo se puede utilizar como una técnica de investigación. Por último, la técnica faltante es la del grupo de discusión. Esta es de carácter cualitativo y consiste en una asociación de ciertos individuos en donde se exterioriza el discurso social. En esta es semejante a un debate, pero el objetivo es muy diferente, ya que aquí lo que se busca es tener una mayor gama de conocimientos acerca del tema del que se va a investigar, y para ello se recomienda, o lo más común, es que todos estos miembros estén especializados en dicho tema. Un ejemplo de grupo de discusión es en los salones de clases, cuando el maestro crea un diálogo con todo el salón, en lo cual se hace una asociación donde dialogan acerca del tema. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado y servido para su aprendizaje. Hasta luego.